Buenas noches amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre los dos primeros artículos del título preliminar del Código Civil peruano. Espero les guste, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Saludos. Artículo 1. Abrogación de la ley. La ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. Significa abolir, anular o revocar, etc. Dejar sin efecto algo ya establecido. Diferencias resaltantes. Derogación cuando se suprime parte de la ley Art. 2113 cc. Abrogación extingue toda la ley, sin crearse una nueva ley. Leyes ambientales. Subrogación extingue toda la ley, pero aparece una nueva norma civil. Esa nueva ley sustituye totalmente el texto normativo anterior. Art. 2113 cc. Este artículo se aplica a todo el ordenamiento jurídico peruano, es decir, a todo el derecho privado, público y mixto, trayendo como consecuencia su aplicación a todas las ramas del derecho. Existen diversos tipos, clases o variedades de derogación. Derogación total se le conoce también con el nombre de abrogación, sin embargo, este término jurídico es poco conocido en el derecho peruano. Y derogación parcial. Un ejemplo de derogación es el artículo 2113 del Código Civil peruano de 1984, el cual deroga expresamente el Código Civil peruano de 1936. La ley se deroga solo por otra ley de igual o mayor jerarquía. Y la cesación de la vigencia de toda norma jurídica es por dos causas. Extrínseca o exterior a la propia norma, supone la sustitución de una norma por otra. Intrínseca o interior, causa de cesación de vigencia de la norma jurídica señaladas en ellas mismas. Por plazo de vigencia fijado expresamente en ella. Contempla además la derogación expresa, la misma norma menciona, también la derogación tácita. Incompatibilidad entre nueva ley y anterior, rige aquella. La derogación reviste cuatro diferentes formas, que son las siguientes. La derogación en sentido estricto, que consiste en la supresión de una parte de la ley por mandato de otra ley. La modificación, que se da cuando una parte de la ley es reemplazada por otra. Es decir, consiste en variar su sentido cuando no se ajustan a los hechos que se producen en la realidad. La abrogación, que significa dejar sin efecto toda la ley, la subrogación, que se da cuando la nueva ley sustituye íntegramente el texto de la anterior. Otras 5 pasos o formas de cesar la ley. Vence el plazo de vigencia señalado en la propia ley. Leyes temporales. Cuando ha conseguido su fin o ha desaparecido el estado de las cosas para los cuales fue dictado. Por derogación mediante otra ley de igual o superior jerarquía. Por sentencias del TC, que declaren la inconstitucionalidad de una norma civil. Sentencias que amparan una acción popular. Constitución Política del Perú, Art. 200 Incorporated 5. Artículo 2. Ejercicio abusivo del derecho. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Este artículo hace referencia al ejercicio y omisión abusivos del derecho, cuyo texto estudiado fue introducido por una modificación legislativa del Código Procesal Civil peruano de 1993, el cual establecía que la ley no ampara el abuso del derecho. El interesado puede exigir la adopción de las medidas necesarias para evitar o suprimir el abuso y, en su caso, la indemnización que corresponda. Sobre este tema existe poca información en el derecho peruano, y la jurisprudencia y ejecutorias peruanas han sido muy reacias a su aplicación, lo cual ha motivado que existan muchas injusticias, lo que no ocurre en el derecho español, en el cual los estudios y aplicación de esta institución, como es por cierto el abuso del derecho, se encuentran más desarrollados. Este artículo también se aplica a todas las ramas del derecho. Institución intermedio entre conductas lícitas e ilícitas de las personas del derecho privado. El abuso ocurre cuando el sujeto ejercita su derecho de manera no prohibida por la ley pero agravando principios del derecho que se resumen en la sana convivencia social y que también se da por omisión. El abuso de derecho nace por la necesidad y el vacío dentro del sistema jurídico que circunscribía el Código Napoleónico, principalmente por dos razones. A el formalismo legal en donde el juez figuraba como la voz que solo pronunciaba las normas y no tenía mayor relevancia su labor de ponderación.
B por la visión absoluta que en esa época se tenía del derecho de propiedad, que en la práctica se traduce como la permisión de los cursos de acción del propietario respecto a su propiedad de una manera ilimitada, sin necesidad de ponderar en qué casos podría afectar intereses de terceros. En el contexto nacional, los codificadores peruanos asimilaron la figura del abuso de derecho en el Código Civil de 1936, en el artículo segundo del título preliminar, y, posteriormente en el vigente Código Civil de 1984. Asimismo, la doctrina también ha cumplido su papel enriqueciendo la figura a través de su estudio. Entre los aportes más importantes se encuentra el de Fernández, quien sostiene que el fenómeno jurídico conocido como abuso de derecho consiste en una conducta que, sustentándose en un derecho subjetivo, se convierte en antisocial al transgredir en su ejercicio, o a través de su omisión, un genérico deber jurídico que cristaliza el valor solidaridad. Ello origina un específico sui generis acto ilícito que no es materia de la responsabilidad civil. Lo antisocial es lo irregular, lo anormal, es decir, contrario a la solidaridad y, por ende, de la moral social. En ese contexto, el abuso de derecho es el ejercicio ilícito de un derecho legítimo y reconocido por el ordenamiento jurídico que provoca una lesión o daño a otro sujeto. A partir de ahí se desprende que los derechos subjetivos, si bien otorgan a las personas determinadas facultades para que éstos ejerzan sus cursos de acción, de ninguna manera el sistema jurídico ampara si en dicho ejercicio se provoca un detrimento del derecho subjetivo de otro sujeto. Por lo tanto, el abuso de derecho lo podemos analizar desde dos momentos, uno estático y otro dinámico. Estará en su momento estático en tanto representa un límite a los cursos de acción o de nuestro derecho subjetivo. Pasará a su momento dinámico cuando se realice el ejercicio arbitrario e ilícito y a partir de este surja la responsabilidad por el daño causado. Es importante deconstruir la figura del abuso de derecho a partir del esquema desarrollado por Miguel Atienza en los siguientes términos. La acción realizada por un sujeto S en las circunstancias X es abusiva si y solo si 1. Existe una norma que permite a S realizar en las circunstancias X. Esta regla es un elemento del orden de posiciones normativas en que se encuentra S, como titular de un cierto derecho subjetivo. 2. Como consecuencia de A, otro y otros sujetos sufren un daño, D, y no existe una norma que prohíba causar D. 3. D, sin embargo, aparece como un daño injustificado porque se da alguna de las siguientes circunstancias. 3. 1. Que, al realizar A, S no perseguía otra finalidad discernible más que causar D o que S realizó A sin ningún fin serio y legítimo discernible. 3. 2. Que D es un daño excesivo o anormal. 4. El carácter injustificado del daño determina que la acción A quede fuera del alcance de los principios que justifican la regla permisiva a que se alude 1. Y que surja una nueva regla que establece que en las circunstancias X más alguna circunstancia que suponga una forma de realización de 3, 1. O 3, 2. La acción A está prohibida. En síntesis, el abuso de derecho es una figura que tiene muchos años en la legislación civil nacional, sin embargo, su aplicación en la práctica judicial aún es tímida e incipiente. Una razón podría ser que dentro de la función judicial se tuviera el viejo recelo al uso de cláusulas generales y un apasionamiento excesivo al formalismo que tanto daño hace al mundo del derecho. Por otro lado, queda claro que el abuso de derecho es una figura de carácter general aplicable no solo al derecho civil sino a otras ramas del derecho. Así como su alcance no solo se circunscribe a las relaciones jurídicas patrimoniales, sino también a las extrapatrimoniales. Es por ello que es necesario un estudio a fondo de esta figura para que a partir de excesivos formalismos o miedos argumentativos no se cree guetos de injusticia y de recepción indebida a la ilicitud. No se olviden de darle like y de suscribirse a IUS Academy. Nos vemos.